permitió. Sí, por ahí son más las figuritas que pesan. Sí. Creo que, cuando es así, tiene que comprimir la imagen. pero si no, no se ve mucho, o les cuesta a ustedes, porque encima yo lo paso en PDF. Después no lo pueden modificar, no lo pueden agrandar ustedes para poder observar la imagen. No importa, pero la imagen queda en el mismo tamaño, pero en vez de tener, supóngale, 100 megas, tiene menos. Bueno, lo voy a achicar, entonces voy a ver si lo hago más chiquito para ustedes. No, igual a mí yo prefiero así que lo pase por WhatsApp, es mucho más práctico. La gente que por ahí no puede ingresar en plataforma Sí. o no le deja entrar y demás, qué sé yo. Estamos ahí. Ahí está ingresando Pablo. Bueno, vamos a ver paciente quemado. ¿Lo pudieron ver con Mónica? Todavía no, ¿no? No, todavía no lo vimos. Recién lo vamos a ver la semana que viene. Estamos casi como diríamos, juntos. Claro, sí, lo que estuvimos subiendo ayer con la licenciada Mónica fue, ¿cómo es? Electrocardiograma. Bien. Ahí de Purkinje, ahí está, ahí me salió. Estuve todo el día... Purkinje. Sí. Bueno, comencemos. Primero voy a hacerles, voy a hacer una breve reseña de lo que es la fisiología de la piel, para que ustedes se acuerden, más allá de que por ahí la tienen bien incorporada, para qué sirve la piel. ¿Se acuerdan que es el órgano más grande del cuerpo humano? ¿Sí? Que tiene distintas funciones, y las funciones que tienen, y las más importantes, es la regulación de la temperatura. ¿Se acuerdan que todo lo que recubre el cuerpo humano o el esqueleto es, en cierta medida, la piel que recubre todo lo que es temperatura corporal? ¿Cómo funciona también la piel? Almacena agua y grasa, y tiene una de las principales funciones, que es el órgano sensorial. Dentro de lo que es la piel, nosotros podemos sentir el dolor, ¿sí? Cuando existe alguna laceración o algún traumatismo que produzca en esa zona, ¿sí? Bueno, también impide como barrera el tema de los microorganismos, ¿no? Impide las bacterias, ¿sí? Por eso es que se hace tanto hincapié con el baño en el paciente o en el aseo personal. Sí. Y vamos a ir un poco a lo que es la estructura de la piel. Esto, ¿se acuerdan que quizás lo vieron en la primaria, en la secundaria? También lo habrán visto en anatomía el año pasado con las docentes, las capas de la piel, ¿sí? La estructura de la piel está conformada por 3 capas. La primera, y la superficial, es la epidermis, ¿sí? La intermedia es la dermis. Aquí en la dermis tenemos todos los nervios sensoriales, ¿sí? Y por último, la hipodermis, ¿sí? O la capa de la grasa, ¿sí? Claro. ¿Cómo funcionan estas capas? Primero, la epidermis tiene distintos tipos de células. Aquí, si lo podemos ampliar, vemos que están las células escamosas, ¿sí? Después tenemos las células basales, que están en la base de la epidermis, aquí. Y después tenemos los monocitos, que de alguna manera son los que conforman la melanina y hacen el color de la piel. En la capa intermedia existen esos 3 tipos de células. La dermis, ¿qué les dije yo? Sí, la primera capa. Esta es la primera capa,
Sí, yo les dije la Sí. capa intermedia, me parece, ¿no? No, estaba hablando de la dermis. Está bien, profe. No, ¿Están lo que había prestando dicho atención? Usando la epidermis. es los de los melanocitos, había dicho. Claro, los de los melanocitos, pero tiene que ver con la epidermis, la capa superficial. Me pareció que Claro. dije la capa intermedia. ¿Por qué? Porque me habré confundido con esto, ¿no? Con No, la base de la epidermis. no, lo que dijo después de mencionar los melanocitos, ahí sí dijo, ahora vamos a ver la capa intermedia. Ah, bueno, me Que era quedé lo pensando, dije, sensorial. ¿qué? No, yo Bueno, le la presto atención. muy bien, Acero, gracias por prestarme atención. La Bueno, dermis sí es la capa intermedia. En esta capa, aquí vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con vascularidad, ¿sí? Todos los vasos sanguíneos, los linfocitos, ¿sí? Todo lo que es folículo piloso. Y aquí sí tenemos los nervios. En la capa intermedia funciona todo lo que tenga que ver con lo sensitivo, ¿sí? ¿Se entiende ahí? ¿Qué sí, forma toda esta capa? Lo que le da a la piel es la flexibilidad y la fuerza para poder, de alguna manera, contener todo lo que tenga que ver con el dolor, ¿sí? Y la última capa, que es la tercera, que es la de la base casi de esta figura, es la hipodermis, que ya aquí tendríamos que decir que hay colágeno y hay células de grasa que hacen a que la piel de alguna manera se proteja de lesiones o de golpes, ¿sí? Tendríamos que tener un golpe muy grande para poder penetrar todo este tipo de capas. Esa es la última capa de la piel. ¿Por qué vamos a ahondar sobre la estructura de la piel? Porque en el paciente quemado, ¿sí? Vamos a tener distintas lesiones a nivel estructura de la piel, ¿sí? Y para empezar a hablar sobre las quemaduras, podemos decir que toda quemadura es un traumatismo que tiene que ver con lo físico o químico, y que de alguna manera desnaturaliza las proteínas tisulares. Recuerden que la piel también, una de las sustancias que tenemos para que se pueda regenerar es las proteínas, ¿no? Si no tenemos o no consumimos proteínas, de ninguna manera podemos llegar a regenerar tejido tisular. ¿Sí? claro. Y esto hace a que las quemaduras se puedan producir de forma superficial o en alguna medida también puede haber una destrucción total de las capas de la piel. Vamos directamente con lo que es el mecanismo. Existen distintos mecanismos para poder decir que hay una lesión producida por quemadura. Se pueden producir por el contacto directo con líquidos calientes, ya sea agua o aceite, por la llama directa hacia el fuego, ¿sí? El tacto o la piel en contacto con algo sólido caliente. Acá tenemos algunos ejemplos como plancha, estufas. La electricidad hace también a unas quemaduras que son muy importantes. El paciente que está en contacto directo con la electricidad le produce una quemadura interna, Sí. y es muy complicada. Este tipo de quemadura lo vamos a ver seguramente en la clase que viene, porque en especial tiene otro tipo de mecanismo y es interesante que ustedes lo puedan ver. Y después tenemos también como mecanismo para las quemaduras el producto químico, ¿sí? El contacto con algunos ácidos que algunas personas trabajando en industrias químicas pueden llegar a quemarse. Bueno, el frío es uno de los mecanismos también que producen quemaduras graves, ¿sí? Sobre todo temperaturas bajo cero y la exposición a la piel en un tiempo prolongado. Sí.
Y Igual lo que que las barras de hielo. sí, las barras de hielo, sobre todo, ¿vieron cuando nosotros le decimos que cuando el paciente está hipertérmico, Sí. tenemos que colocarles medios físicos, y ese medio físico, tanto sea, claro, no tiene que ser directo por este tema, porque el frío produce lesiones en la piel a nivel quemado, ¿sí? Sí. Y por último, otro mecanismo puede ser la radiación a exposiciones como rayos UV, que pueden ser el sol directo, ¿sí? O algunas personas que van a las camas solares y pueden llegar a producirse también quemaduras de algún tipo de nivel. Ahora, esto es importante que ustedes lo vean porque en la clasificación de las quemaduras, nosotros, o ustedes seguramente, escucharon siempre hablar de la clasificación de Conversing, ¿sí? Este señor clasificó a las quemaduras en primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. Son las que más común nosotros hablamos, ¿no? Me acuerdo que Acero el otro día dijo, sí, las quemaduras de primero o segundo grado. Sí. Bueno, acá en la Argentina, el doctor Benaim, Fortunato Benaim, trabajó mucho tiempo en el Hospital Quemado, ¿sí? Muchos años, de hecho todavía está vivo este señor, este doctor, dentro de pocos días va a cumplir 101 años, y es uno Wow. sí, yo no pensé que estaba vivo, investigué un poquito sobre el doctor Benaim y todavía está vivo, creí que no, porque sabía que era un señor añoso. Este señor hizo este tipo de clasificación en la Argentina, ¿no? Y ahora nosotros en la Argentina hablamos de las quemaduras de tipo A, que equivalen a las de primer grado, ¿sí? Solamente las de primer Que puede grado... ser un eritema de sol. ¿Eh? Que puede ser un eritema de sol. Sí, puede ser un enrojecimiento, nada más, un eritema, ¿sí? A nivel epidermis, solamente son superficiales, estas son las de primer grado, y él las clasificó como tipo A, ¿sí? Después clasificó a las de tipo B, AB, y les puso la A, porque en este caso él lo que quiso hacer es diferenciar de lo que es las superficiales de las profundas. Todo lo que tenga que ver con A, él las denominó superficiales, y todas las que tengan que ver con B, las denominó profundas, ¿sí? Por eso es que aquí tenemos directamente las de segundo grado o superficiales, y las tenemos como el tipo AB, pero clasificadas como A, ¿sí? Y estas de segundo grado, lo que tiene es que aquí podemos tener flictena, ¿sí? No ruptura de flictena, de capa de epidermis, ¿sí? Pero podemos tener flictena en esta clasificación, ¿sí? Sí. Después tenemos la de tipo AB y B, que es la de segundo grado profundo. Esto sí, acá hay un compromiso en la dermis, ¿sí? Por eso la clasifica como profundo, porque ahí ya hay rotura de superficie epidermis y hasta un compromiso de la dermis. Eso puede ser un ejemplo, alguna quemadura a través de algún incendio, del calor, ¿no? Sí, algo que sea... O incluso por electricidad, cuando había dicho usted anteriormente. Sí, no vimos esto. Sí, la electricidad la electricidad, mire, les voy a decir una cosa. Con el tema de la electricidad hasta podríamos encontrar del tipo B, que es ya una de las clasificaciones más graves en lo que es las quemaduras. Porque lo que tiene la electricidad es que ingresa en el cuerpo del paciente y a veces hasta sale. Muchas veces sale
hace un recorrido interno, ¿sí? Y hace una lesión hacia afuera. ¿Vieron como si fuera que estalla algo dentro de la persona? Hace una lesión, puede ingresar por la mano y puede salir, por ejemplo, por los pies, por el dedo de alguno de los dedos del pie. ¿Sí? Profe, yo tuve una lesión de esas cuando era muy chiquitita, me dejó la cicatriz en la mano. Usted tuvo Sí, no recuerdo bien, tenía creo que 3 años y se cayó del poste un cable, chica, me acerqué, lo agarré y me tiró contra la pared, pero supuestamente dicen, en ese momento estaba con una niñera, pero me quedó la cicatriz en la mano. Sí, sí, no es... ¿Salió esa quemadura? ¿Salió ese impacto de electricidad? No sé si se ve, pero se siente. Se siente porque es una quemadura bastante, no es chiquita, pero sí, se curó con el tiempo, pero no sé si salió. Claro, ¿Por dónde porque salió después la electricidad? Supuestamente, un poco voltaje debe haber sido, porque si usted era chiquita, claro, habrá sido poco, poco voltaje. sí, ¿Sí? yo pienso que sí, pero que... En Y mi personas, hermano trabaja también en lo que es gobierno de la ciudad, entonces trabaja en los postes, y el año pasado justamente también sufrió de un accidente ahí en el poste, y bueno, creo que le quemó uno de los nervios y estaba en tratamiento médico para que pueda reaccionar, porque le pusieron, no me acuerdo si como le pusieron a la profesora Mónica, algo en el dedo como para que pueda Una movilizar, tablita. dejarlo, eso, le pusieron un tiempo y para que no pueda ir a operación, pero bueno, pudo movilizar del 100% un 70% ahora, ¿no? Con tratamiento. y no sabe si salió al exterior esa corriente eléctrica. No, pero sé que era un día de lluvia y lo soltó también. Lo soltó, la primera reacción fue soltarlo y Claro, fue rápido. no, fue rápido, sí. Pero a él no le dejó cicatriz, a mí sí me dejó la cicatriz en la mano. Sí, las que dejan cicatrices son las profundas. Bueno. Bueno, más o menos se va entendiendo esto de los tipos en la clasificación. Sí, profe. El tipo B ya es la quemadura profunda, la que nosotros le decimos tercer grado, ¿sí? Todavía se sigue diciendo, en otros países se sigue diciendo esta clasificación de conversión. Esta clasificación todavía se está haciendo en otros países, ¿sí? El espesor total de la quemadura es del tipo B. Todas las quemaduras que sean profundas necesitan injerto, ¿sí? Necesitan alguna escaractomía, que seguramente se va a realizar, ¿sí? ¿Se entiende? Este tipo de quemaduras de tercer grado de tipo B, lo que va a necesitar siempre es un tratamiento quirúrgico, ¿sí? A veces hasta requiere amputación. Y Sí, en algunos casos sí. sí, produce lesiones muy importantes. Bueno, cada uno de los enfermeros o los que estemos trabajando con los pacientes quemados, vamos a hacer una valoración, ¿sí? de la lesión. Y esta valoración, Marta, ¿puede bajar el micrófono, por favor? Se acopla, Marta. Esta valoración va a estar dada por esto que se llama la regla de los 9, ¿sí? O de Wallace, que en este caso lo vamos a ver en la parte anterior del paciente,
vamos a estar de alguna manera valorando la superficie de la zona quemada, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si el paciente vino con el rostro quemado, lo que vamos a estar dándole como porcentaje en la parte anterior es un 4,5, y en la parte posterior también le vamos a dar un 4,5. En total, de toda la cabeza, vamos a darle un 9% 9. de la zona quemada. Ahí entendí. Lo que es importante en este tipo de valoraciones es observar el folículo piloso del paciente. ¿Por qué digo esto? Porque en la cabeza, sobre todo, y en los niños, debemos de rasurar. En algunas bibliografías van a encontrar que habla de no rasurado. ¿Por qué les digo del rasurado? En el hospital quemado, en el hospital que está acá en Buenos Aires, precisamente el Caballito, creo que pertenece a Caballito, ¿no? El hospital quemado está en... Sí, Sí. profe. En Pedro- Pedro Goyena. ¿Alguno Pedro Goyena y María Moreno. entrar en el hospital quemado acompañó a algún paciente o algún familiar? Por suerte y gracias a Dios, no. A mí me pasó que fui por una quemadura con agua caliente en la pierna y me atendieron ahí en la guardia. En la Guardia General, sí. Claro. ¿Ves cómo le hacen el lavado, la debridación? Sí, me hicieron ¿Cuánto como hacen un eso? rastre de toda la piel, pero estuve 2 días con la pierna quemada sin ir, poniéndome una crema cualquiera Sí. y bueno, nada, me retaron y me dijeron que tenía que ir apenas me quemé, tenía que ir. Sí. Entonces me sacaron toda la piel que tenía quemada, digamos, ahí, que ya no servía, y me hicieron así un desbridamiento. Claro, ¿le dieron algún analgésico en ese momento? Nada. No me acuerdo, no. ¿Hace mucho, Tenreiro? Sí, hace un montón, profe. Yo ya no me acuerdo en qué año, pero hace mucho. ¿Usted era joven? Adolescente me refiero, o niño. Adolescente más o menos, sí. Ajá. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque por lo general antes se estaba dando la morfina Ujú. vía oral, se daban jarabe, antes de hacer ese tipo de procedimiento que le hicieron a usted, el lavado y el arrastre, ¿sí? Sí, Con clorexidina, porque se lava toda la superficie cuando el paciente viene con ese tipo de características, ¿no? Por lo general siempre el paciente que se quema y es una quemadura superficial, lo primero que piensa es, le voy a poner Platzul, ¿no? El famoso Platzul, lo sí, sí. empapo bien con Platzul y nada, y seguro mañana voy a amanecer mejor. Muchas personas también le colocan tomate, no sé por qué, pero dicen que el tomate refresca, y colocan Porque tomate dicen que lo que hace el tomate es sacar la temperatura de la piel, y lo que hace es como refrescar y calmar, pero en realidad el Platzul se utiliza solamente para las úlceras. Y el tomate lo utilizan de manera casera, digamos, o como un ungüento, pero claro, no pero es algo que sea cuando llegan a la efectivo. consulta, les pasa lo que les pasó a Tenreiro, ¿no? Que lo empiezan, a ver, los profesionales creen que todo el mundo tiene que saber todo, y en realidad el paciente, cuando desconoce de las heridas de quemadura, obviamente va a tratar de aliviar ese dolor, porque sobre todo las quemaduras superficiales son muy dolorosas. Claro, son las que más duelen. Las que más duelen, porque todavía no llegó a compromiso de nervios, ¿no? Todavía no estamos ante el compromiso del tejido de la dermis, sino que estamos arriba en la epidermis, ¿no? Claro, Entonces, estamos en el tipo A. claro, en el tipo A. Entonces ahí es donde más dolor produce la quemadura, y es donde el paciente seguramente, para calmar el dolor, lo primero que hace es encontrarse con el dentífrico, que dicen que es buenísimo porque tiene mentol y produce un refrescamiento, y la verdad que lo único que hace es empeorar la situación de la superficie, porque después, cuando llegan al quemado, pasa esto de que tienen que hacer el arrastre de toda ese complemento que pusieron anterior a la curación, y padecen mucho dolor el paciente. Por lo general siempre lo lavan con clorexidina.
¿sí? Mucha agua de canilla, clorhexidina y una gasa estéril. Todo es un procedimiento estéril porque hay que arrastrar todo lo que es la piel del paciente y dejarla en condiciones como para poder empezar a hacer la curación, ¿sí? Y son muy dolorosas, sobre todo las tipo A. Bueno, aquí en esta zona del tronco o del torso, ¿sí? Tenemos un 9% y en la parte posterior un 9% también. Aquí tendríamos un total de 18%, ¿no? Sí. Aquí abajo también, en el abdomen un 9 y en la cintura un 9, ¿sí? En total, aquí, si tenemos un paciente que se quemó toda la parte de la espalda, tendríamos un 18%, y si tendríamos aquí adelante también la superficie quemada, tendríamos que hablar de un 18%, ¿sí? Y la suma de los dos hacen un 36%. Esto es lo que está diciendo Exactamente. en la superficie corporal, ¿sí? De esa forma vamos a ir, de alguna manera, midiendo cuál es la superficie corporal del paciente que tiene quemado, ¿sí? Cada uno de los brazos 4,5, pero las piernas, fíjense que los miembros superiores es mucho más amplio, ¿no? Tenemos un 18 aquí y un 18 acá también, ¿sí? La zona genital solamente les damos un 1%, ¿sí? Eso en cuanto al adulto con la regla de los 9 o la regla de Wallace, que le dice, ¿sí? Sí. También tenemos este tipo de método para medir la extensión, que es la regla del 1% o la regla palmar, lo van a encontrar en algunas bibliografías, ¿sí? Y lo único que hacemos es medir desde, desde la muñeca hacia el dedo índice. Anular. Anular, perdón. Anular. No, El anular. Mayor. El mayor, perdón, sí. No es ni el anular, ni el índice, ni nada. El mayor. Índice es el que apunta. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo correcto. ¿Sí? Medir desde aquí hasta aquí y decimos que es un 1%. Este tipo de reglas se usa solamente en superficies que son pequeñas, ¿no? Que una superficie que haya sido, supónganse, en un brazo que se le haya caído o se le haya salpicado un poco de aceite, entonces estaríamos midiendo de esta forma, ¿sí? Sí. Y después tenemos la otra regla para ver la extensión del niño, ¿sí? Y esta es la de Lund y Browder, que tiene que ver con la edad del niño. Siempre la cabeza tiene mayor porcentaje porque la proporción del niño es, la cabeza siempre tiene mucho más espacio en cuanto a lo que es extensión, ¿sí? Claro. Y aquí tenemos la regla de cómo sería la medición también en el niño, ¿sí? Sí. Bueno, esto ya lo vimos recién, lo amplié nada más que para que lo puedan ver y leer un poco mejor. Acá tenemos las características clínicas de cada una de las quemaduras, lo que dijo Benaín, que es el médico que trabajó muchos años en el Hospital Quemado. Habló de que la superficie, el tipo A o grado 1, ¿sí? La superficial, siempre hay flictenas, pero en este caso las flictenas no están rotas, ¿sí? Sino que hay ampollas que todavía no fueron abiertas, ¿sí? Claro. Otra de las cosas que van a escuchar en cuanto a lo que es las quemaduras y las curaciones, en algunas bibliografías dicen que no es bueno romper las ampollas porque estaríamos haciendo una puerta de entrada para microorganismos y estaríamos de alguna manera lesionando la piel del paciente. Y en otras bibliografías dice que sí, que es bueno
abrir esa flictena para poder encontrarnos con la superficie para que se pueda curar más rápido. Yo por lo que estuve viendo en las curaciones que hacían en el Hospital Quemado, en la guardia sobre todo, las flictenas siempre las rompían para dejar bien la superficie y poder curar más rápidamente a ese paciente, ¿sí? De alguna manera es como que los estaban, le estaban dando la superficie para que, o mejorar la superficie para poder encontrarse con los elementos para curar, ¿sí? Sí, Claro. todo lo que tenga que ver con curación van a ver que es todo estéril. La enfermera se va a colocar un guante estéril, va a agarrar agua, por ahí agarra agua de la canilla, que por ahí dicen no es lo más estéril que puede haber, pero dentro de ese lavado que hacen y el arrastre de toda la superficie, colocan la clorexidina, y la clorexidina es lo mejor que hay en cuanto a lo que es antiséptico. En este momento se está usando muchísimo más que el iodopovidona. Por lo menos dicen que es mucho más efectivo que el iodopovidona. Bueno, en la superficial siempre el dolor es intenso, ¿sí? Y como dijo recién Acero, la apariencia de la quemadura parece como si fuera que estuvo expuesto al sol, ¿no? Si bien hay flictena, pero el color rojo hace a que observemos que es una superficie la quemadura, ¿sí? Claro, también en algunas bibliografías, porque yo estuve investigando un poco de este tema, como para no estar en la nada misma, también hablaba sobre que mayormente se le dice que parecen pequeños eritemas, además de los flictemas que puede llegar a tener. Sí. Porque son como manchitas rojas. Sí, en algunas son muy, muy visibles, no son manchitas. Sí. Algunas son... No, son manchas gigantes. Es bastante... Con la lupa. Es bastante visible. Bueno, las superficies intermedias tienen el color rosado, ¿sí? Puede haber un llenado capilar normal, puede haber dolor en esta intermedia, ¿sí? Y el folículo piloso está intacto. Esa es la superficial, ¿no? Pero en la profunda, a diferencia de la superficial, vamos a encontrar que el color es más mateado, ¿sí? Y es blanco. Aquí sí hay ausencia de llenado capilar, el color lo va a decir. Y hay folículo piloso que está completamente comprometido, ¿sí? ¿Vieron cuando están expuestos a algún mecanismo de fuego y el folículo piloso lo pierde el paciente? ¿Sí? Y acá sí tenemos una disminución del dolor, vamos a sentir menos dolor en este tipo de quemadura. ¿Sí? Directamente en el tipo B, obviamente no va a haber flictena, sí va a haber un color blanco, a veces hasta vamos a encontrar un color negro, ¿sí? La dermis seca, como acartonada, dicen en algunas bibliografías, ¿vieron? Como el cartón seco, duro, ¿sí? La piel es blanca o carbonizada, y esa piel arrugada. En este tipo de quemaduras vamos a encontrar que hay ausencia de dolor. ¿Por qué? Porque ya hay compromiso de los nervios, de todo lo que tenga que ver con vascularidad, ¿sí? Acá seguramente va a haber necrosis. Sí, necrosis, esto sí. Es verdad. Y porque aparece a presentarse el tejido necrotizado. Claro, en este tipo de quemaduras seguramente una escarectomía va a ser lo ideal para el paciente. Bueno, ¿qué es el debridamiento? ¿Escucharon alguna vez del debridamiento? Cuando estuvimos hablando de cicatrización, hablamos del debridamiento, ¿se acuerdan? También. ¿Sí? Esa preparación de la piel, del tejido, removíamos todo lo que era tejido muerto o dañado para poder llegar a mejorar el proceso de cicatrización. Lo hablamos cuando estuvimos viendo
paciente Úlcera. ¿sí? Uno de los procesos que hacíamos. Dentro de los debridamientos hay distintos métodos para poder llegar a hacer la piel y prepararla para la cicatrización. Podemos encontrar los debridamientos de formas quirúrgicas, ¿sí? También tenemos de terapias larvales o tratamientos químicos como enzimáticos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Iruxol? Sí, Cuando hablábamos de escaras. claro. Bueno, ese es uno de los enzimáticos, que comúnmente es carísimo, pero se puede llegar a conseguir para debridar superficies y dejarlas para la curación. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, para realizar cualquier método de debridamiento, hay que hacer una evaluación integral del paciente, y vamos a tener procedimientos para optimizar ese proceso de curación. Se llama TIME, ¿sí? Y este es el control de tejido no viable, que este es el propiamente dicho el debridamiento. Cuando no hay tejido viable, acá estamos hablando de necrosis, ¿sí? También vamos a hacer un control de la inflamación, ¿sí? O vamos a estar observando si hay infección. Vamos a estar observando también la piel, el medio ambiente de la piel del paciente, ¿sí? El control del exudado. Recuerden que cuando el paciente tiene compromiso en la dermis, ya hay un exudado, ¿sí? Y hay también, Porque se deshidrata la piel, ¿no? porque se deshidrata, porque no es precisamente porque se deshidrata. Cuando hay una lesión o una ruptura en la piel, siempre vamos a eliminar plasma. Claro, por el tapón plaquetario. ¿Eh? Claro. Claro, Pero- es seroso, es el plasma propiamente dicho lo que estamos eliminando dentro de la piel, ¿sí? Recuerden que justamente en la capa de la dermis, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la vascularidad. Y si bien no está sangrando esa piel, porque lo quemado hace de alguna manera cauterizar todos esos nervios. Aquí les voy a mostrar, esperen que tenía, este power hace muchísimo. Wow. Una pregunta, Sí, además que me perdí, pero este proceso de TIME que estábamos leyendo recién, ¿se hace antes del desbridamiento o después? ¿se hace antes del desbridamiento? No, es una valoración en cuanto a lo que es cuando lo tienen que desbridar. Por ejemplo, acá, mire, en esta foto, Mirá el fotos tejido necrotizado que hay. desbridamiento. Espere que estoy admitiendo más alumnos porque si no se van a quedar afuera. Y en esta foto seguramente hay que hacer desbridamiento, ¿no? Hay que empezar a hacer una escarotomía. Fíjense, justamente está en la parte de la articulación, Sí. ¿no? En Por lo que esta, vemos, eso es una rodilla. sí, tiene toda la presencia de ser una rodilla esto, ¿no? Y aquí hay que hay que desbridar seguramente con Ay, una qué lindo escarotomía. eso. Qué lindo eso para agarrarlo con un bisturí de a poquito y darle y sacarle todo el tejido necrotizado. Nosotros no podemos hacer, obviamente. Esto del TIME, López, es nada más y nada menos que para optimizar el proceso de cicatrización. ¿Eh? Vamos a estar controlando eso. El tejido no viable es este. El tejido no viable es todo lo que tenga que ver con necrosis. Todo esto negro hay que hacer un debridamiento quirúrgico, ¿sí? Después hay que controlar el exudado o la inflamación. Observen esta fotografía que tengo acá. Acá hay una inflamación en el tórax y todo esto es exudado, ¿sí?
¿Vieron lo brillante que tiene la piel? Por supuesto que acá esto es sangre, porque está perdiendo sangre el paciente, porque hay un compromiso en la vascularidad, ¿sí? Pero todo lo que... Claro. Claro. Todo lo que tenga que ver con este color blanco, el color blanco a mí me indica que esta quemadura es profunda. Es profunda. Y este color blanco me indica a mí que el paciente no le duele, ¿sí? Y que la quemadura está por dentro. Lo estamos viendo en el color. Por eso Fortunato Benaín hablaba de lo que eran las superficiales y las profundas, ¿no? Cuando nosotros estamos valorando las quemaduras, nos encontramos con las de color blanco y decimos que estas de color blanco son las profundas, ¿sí? Sí. Observen esta quemadura, esta ya está, es una quemadura que tiene que ver con sustancias químicas, y acá tenemos toda la vascularidad, fíjense cómo está todas las venas que se les pueden observar, y esto es todo, el brillo que está produciendo esa quemadura, es todo lo que es el exudado del paciente, ¿no? Cuando empieza a salir todo lo que es el líquido del plasma, ¿sí? Sí. Esta quemadura, acá estamos observando también, son quemaduras profundas del tipo B, ¿sí? O de tercer grado. Esto negro es la necrosis, donde aquí tendríamos que hacer, o el médico va a hacer una escaractomía, ¿sí? Y aquí hay que seguramente debridar con enzimáticos, ¿sí? Eso es un pediátrico, ¿no? Es un niño, sí. Wow. Es un niño. Esta es otro tipo de quemadura. Estas son las B, son superficiales, observen cómo hay rotura de dermis, ¿sí? Sí. Flictenas, aquí seguramente había una flictena enorme donde se destruyó, ¿sí? Y esta es una de las superficiales también, de ABB. Sí. ¿Sí? Esta que está Sí, aquí sí. es una de eléctrica, una de electricidad, ingresó la electricidad en la mano del paciente, ¿sí? Esta es una quemadura grave. Y esta es la que muchas bibliografías dicen que no hay que rasurar al paciente, y en el hospital quemado sé que rasuran al paciente por estas cuestiones de que por ahí en la cara o en el rostro del niño no observamos ninguna lesión, ¿sí? Pero al rasurar al niño o al revisar el cuero cabelludo del niño, observa el que está valorando la piel del paciente que hay pequeñas lesiones en las que cuando realiza una exhaustiva rasurado de vello, nos encontramos con este tipo de lesiones, ¿no? Que casi diríamos que la cara, el cuero cabelludo del niño completamente quemado, ¿no? Claro. Y aparte también lo hacen para que no se contamine. Claro. Y el vello tiende a hacer infecciones. Claro, esa infección, no me salía la palabra. Y este es otro tipo de quemaduras, ¿no? Que aquí tenemos necrosis también, en la que nosotros vamos a tener que seguramente intervenir con el cirujano y a hacer la escaractomía, vamos a estar ahí. Esa prácticamente se le ve el hueso. Claro, esto se hace en el hospital quemado, las escaractomías, y es muy interesante cuando observamos el debridamiento del paciente, cuando lo hacen. Realizan, por lo general, en el hospital quemado, realizan las curaciones en el turno de la mañana y a veces en el turno vespertino, ¿sí? Y esas curaciones, el paciente obviamente recibe
una analgesia de el tipo morfina, ¿sí? Los opioides fuertes, para poder soportar este tipo de debridamiento, ¿no? En este caso, este debridamiento es el quirúrgico, el que el paciente con esta necrosis llega al quirófano y el cirujano arrastra todo este tejido muerto para dejar una superficie preparada para poder hacer la curación, ¿sí? Ese es Profe, una consulta que también yo había leído por ahí en alguna bibliografía del doctor Google. También dice que la mayoría de los pacientes le ponen un acceso central. Sí. Más que nada si tienen comprometido lo que son los miembros superiores. Sí, mire, en un comienzo, cuando estamos en la emergencia y llega el paciente en cualquier situación, a ver, en este paciente en especial que se está haciendo este tipo de debridamiento, no es un gran quemado. Este paciente tiene una escara en el talón, ¿sí? Que se ve muy, muy, muy preciso, y no es un gran quemado. Pero en el caso de que nosotros estemos frente a un gran quemado le decimos a esos pacientes que tienen más de un 20% de la superficie corporal quemada, ¿no? Mucho más de un 20%, estamos hablando de un 40% del paciente. En ese caso nosotros colocamos dos vías periféricas en el momento, en lo inmediato, ¿sí? Porque se va a estar valorando muchísimas cosas en el paciente. Una de las intervenciones que hacemos es valorar la parte del circulatorio respiratorio, ¿no? Vamos a estar viendo si el paciente no tiene un compromiso en las vías respiratorias. Imagínense que si es un paciente que viene de un incendio, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con inhalación de fuego o de ¿cómo se dice? Sustancias de todo lo que tenga que ver con respirar hollín, hacen a que las vías respiratorias también se quemen. Entonces, lo primero que van a estar haciendo es valorando la parte respiratoria y circulatoria, y automáticamente colocando vías periféricas, 2 por lo menos, para ir infundiendo líquido, ¿sí? Claro. Y después sí, después cuando salimos de la emergencia, se va a estar pensando en una vía central. ¿Sí? Ok, sí. Sí. Bueno, otro de los debridamientos enzimáticos es esto del Iruxol, esto que se decía recién, que se coloca en esa zona blanca, en las quemaduras, pero que están en la zona blanca o amarilla, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos las escaras? Sí. Vimos fotos de escaras, ¿no? Que hay zonas amarillas que también son todo tejido muerto, pero que no tiene que ver con un color negro, sino que tiene que ver con piel que diríamos que es como fibrina, es muy similar a la fibrina, no lo tengo acá, pero después se los voy a pasar porque los tengo en un archivo, les voy a pasar esa escara para que lo puedan visualizar y ver. ¿Quiere que lo pase, profe? No, lo tengo en el celular. Ah. Lo tengo que buscar, en un archivo lo tengo. En ese tipo de color de la escara es donde vamos a debridar con el Iruxol, ¿sí? Con estas enzimas que tiene que ver con lo químico. Y después este debridamiento, que es larval, ¿sí? Este no se usa para pacientes quemados, estamos hablando de los tratamientos de debridación que podemos encontrar en las clasificaciones, ¿no? Estos son larvas estériles que están criadas en laboratorios, por eso se los colocan a los pacientes para que vayan consumiendo todo lo que es el tejido muerto, ¿sí? Sí. Tratamiento hospitalario. En primer lugar, siempre investigar la causa
el agente de la lesión, ¿sí? Si fue eléctrico, siempre va a haber alguien que nos va a estar diciendo, si no es el paciente, la persona que acompaña a ese paciente nos va a decir de qué forma fue la lesión, ¿sí? Después la exploración física, ¿se acuerdan del ABC? La apertura de las vías aéreas. Exactamente, sí, eso le iba a decir, porque es importante ver que las vías aéreas se encuentren permeables, que no utilice músculos accesorios, y sobre todo la exploración dentro de lo que es la lengua, la parte de la laringe y la orofaringe también. Sí, sobre todo cuando sabemos que estuvo dentro de un incendio, ¿no? Que nos dicen, no lo tocó el fuego, pero el fuego no lo tocó, pero seguramente el aire caliente, la inhalación de aire caliente hizo que se quemaran las vías respiratorias, ¿no? Siempre hay que abrir la boca del paciente y observar a ver de qué forma, si no nos encontramos con un edema, ¿no? Un edema de glotis puede haber. De glotis, sí. Bueno, valorar las extensiones y la profundidad de la quemadura, esto que estábamos hablando de la regla de los 9, la regla de Wallace, y si hay posibles fracturas o inhalación de sustancias tóxicas. Por supuesto, un electrocardiograma y la monitorización del paciente, cuando una vez que lo estamos asistiendo. Y en segundo lugar, siempre es la reposición de líquidos. Esta reposición de líquidos va a estar dada siempre, recuerden que según la cantidad de porcentaje de quemadura total del paciente, ¿no? Una vez que hicimos todo esto de la valoración y nos encontramos con que el paciente tiene más del 40% de la superficie total quemada, hay una reposición de líquidos que vamos a estar administrando, ¿sí? Sí. Esto es el tratamiento en el hospital, las primeras horas, ¿no? La colocación de 2 vías de calibre grueso, seguramente la extracción de laboratorios para ver qué compuesto tiene el paciente, porque hay todo un desequilibrio en el organismo del paciente, y después realizar la fórmula de Parkland, ¿sí? La fórmula de Parkland es siempre 4 mililitros por la cantidad de peso del paciente por la superficie corporal total quemada, ¿sí? Esta fórmula nos va a dar un resultado y ese resultado va a ser el volumen que vamos a tener que administrar durante las 24 horas. Ese volumen se va a administrar durante las primeras 8 horas, la mitad, ¿sí? Y el resto durante las siguientes 16 horas. El segundo y tercer día se repone una tercera parte de las primeras 8 y la mitad en las siguientes 16 horas. Siempre va a ser Ringer lactato. Antes se reponía solamente con solución fisiológica y después se dieron cuenta que el Ringer lactato daba mucho mejor resultado en la reposición de líquidos porque tiene bastantes electrolitos que hacen la compensación más rápida, ¿sí? Sí. La colocación de una sonda vesical y la colocación de una sonda nasogástrica, ¿sí? Sí. Aquí tenemos la fórmula de Parkland, un ejemplo de la reposición como sería los 4 mililitros por el peso, por la superficie corporal total quemada, ¿sí? Siempre las primeras 8 horas la mitad de ese resultado y las restantes las otras 16 horas. Acá dice el peso del paciente son 50 kilogramos y la superficie corporal total de quemadura le dio un 10%. Entonces, aquí se hace toda la cuenta y da 2.000 mililitros. Esto es una pequeña reposición. 2.000 mililitros es poca cantidad de líquido porque tiene un 10% nada más del total quemado. No es tanto como una superficie más amplia, ¿no? Que nos da un requerimiento mayor de cantidad de líquido a infundir, ¿sí? Claro. 1.000 mililitros van a estar ingresando en el cuerpo del paciente durante esas 8 horas, ¿sí? A 125 mililitros hora. Recuerden que esto
seguramente va a estar hecho desde una bomba de infusión continua, ¿sí? Que quiere decir las 42 gotas por minuto. Y el resto de los 1000 mililitros a partir de las siguientes 16 horas, ¿sí? A 62 mililitros hora. Observen cómo baja la cantidad de mililitros hora para poder esa cantidad del 50% distribuirla en 16 horas. Que serían 30 gotas aproximadamente, ¿no? Claro. 30 gotas. 21 gotas micro, 21 gotas macro. ¿Sí? Sí. Pero tienen que durar 16 horas. Eso lo administran en bomba de infusión continua. Claro, porque lo pueden programar. Claro. Esa es la fórmula de Parkland, ¿sí? Aquí hay otra fórmula modificada de Parkland con coloides, ¿sí? Y hay otros tipos de fórmulas, pero la que más se usa en el Hospital Quemados o en los hospitales que están manejando el tema de reposición de líquidos es la de Parkland, ¿sí? Sí. Este DAD es la destroza. Y en tercer lugar, como tratamiento hospitalario, siempre es la analgesia, ¿no? Siempre va a estar dada por morfina, ¿sí? Ya sea endovenosa o sea en jarabe, la meperidina endovenosa o el fentanilo, ¿sí? Según la gravedad del paciente, van a ir administrando la cantidad necesaria para cada uno de los casos. ¿Sí? Acá tenemos la dosis máxima, 8 microgramos por kilogramo. Por kilo. ¿Sí? Como Sí. más. Quería mostrarles, antes de empezar con el tema del dolor, esperen que voy a ir otra vez a mostrarles un video. ¿Tenemos tiempo, no? ¿O estamos, qué hora es? Son y media. ¿Estamos bien? Sí, medio, profe. ¿Estamos bien o estamos apurados? Estamos bien, ¿no? Yo tengo la comida en el fuego, así que hasta que Va sea. ganando la selección. Ay, ¿pero qué va a comer, profe? ¿Va a comer asado? No, olvídese. Asado, hace frío para estar en la parrilla, ¿eh? No tengo asado, no tengo asado. Ah. Esperen que les voy a habilitar acá. Yo no les habilité. Les conté lo que se hace en el Hospital Quemado, ¿no? El baño que se realiza en el Hospital Quemado. No. Nunca lo grabaron, nunca lo subieron ellos, porque el Hospital Quemado es muy celoso de su tratamiento. De su técnica, sí. Este es una persona que grabó en su lugar de trabajo de qué forma hacen ellos los baños como tratamiento para el gran quemado, ¿no? El paciente gran quemado necesita debridar constantemente la piel, ¿sí? Ir sacando las escamaciones y lo que es el tejido que se está renovando para poder realizar la curación. Arriba de todo ese baño se realiza nuevamente cada una de las curaciones, y esta persona va a mostrar lo que es el equipo en sí dentro del lugar de trabajo. En el Hospital Quemado ellos no tienen este dispositivo, que es como si fuera una pileta. Lo que tienen ellos es una pileta de acero, donde ingresa el paciente. Como podemos ir viendo más adelante, aquí se encuentra el desagüe para que cuando se esté haciendo el lavado del paciente, aquí se desbrida y se va realizando la piel quemada de esta zona. Tenemos el bombo. Esta zona de aquí nos encontramos lo que es la grifería, el agua caliente, el agua a presión.
tipo de pantallas, pues, tanto como para aire como para agua. Y tenemos aquí varios focos de luz amarilla y de luz blanca. Aparte también, como ahora no está muy utilizado, se está utilizando también la MAFE. Como vemos que hay de todo tipo de gasas y de todo tipo de velas. ¿Puedes ir por aquí? Aquí tenemos las vendas crepé, las Bellman, elásticas adhesivas, paños verdes estériles, gasas medianas de vientre y vendas crepé. Y aquí por este otro lado nos encontramos que tenemos otro tipo de guantes, material de cercuras, cercarias. Esto es un enjuague bucal parecido ahora al virus. Y bueno, si miramos hacia allá, vemos que esto también es un pequeño almacén, porque aquí solamente curan los médicos, los enfermeros no curan aquí, solamente los médicos. Ya que tenemos un pequeño almacén, de todo tipo de cosas. Nuestras agujas, tenemos de sutura, turbantes o desinfectantes, todo. Tenemos aquí Mepentol, tenemos aquí de todo tipo de medicaciones para realizar curas, porque aquí es donde se realizan curas, para todas las pomadas y todas las cepas. Bueno, observaron cómo es una zona de baño, ¿no? Sí. Ellos, Igual todo eso que él estaba mostrando lo prepara un enfermero. sí, seguro, la reposición de todos los materiales, seguro, para un enfermero, pero el que hace el baño en sí es el médico. Es el médico, Ahora les sí. voy a mostrar de qué forma se debrida un paciente. Sí. ¿Y qué especialidad tiene el médico? ¿El quemado? Sí, seguramente es un cirujano también que tiene que ver con lo plástico, ¿eh? Ok. Seguramente existen cirujanos plásticos que hacen la parte de quemado, ¿sí? Y también existen médicos que son solamente médicos, que hacen la especialidad, porque esto es una especialidad. Hay que prepararse muchísimo con este tipo de pacientes, sobre todo lo que tenga que ver con la reposición de líquidos y todo lo que tenga que ver con debridación. Es una especialidad. Lo mismo que los enfermeros que trabajan en el hospital quemado, ellos mismos se van ayornando con todo lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en el hospital quemado no sabemos qué pomada es la que ellos fabricaron. Ellos descubrieron una pomada. El doctor Benaín, con los años de investigación que tuvo con respecto a lo que era el paciente quemado, descubrió una pomada que tiene que ver con corticoides, ¿sí? Para la desinflamación. Sí, yo tengo una amiga que lo usa. Sí, se llama Cortón. Nosotros Sí. sabemos que se llama Cortón, pero no sabemos la composición, porque es muy Sí, de te lo dan en un frasco, sí, nada más bien tapado y se lo dan a ella. Sí, es una lástima. Tiene Pero claro, no tiene marca, no tiene nada. no Ellos tiene le dan el... no quieren Nada. decir qué tipo de descubrimiento hicieron, pero bueno, mientras le sirva al paciente no importa. Bueno, Es lo acá les voy importante. a... ¿Eh? Es lo importante, que le sirva al paciente. Lo importante, por supuesto. Acá vamos Sí, a ver de qué forma van a ir debridando esa piel, ¿sí? Y van a hacer el baño. Recuerden que siempre el agua tiene que estar templada, ¿sí? En temperatura ambiente, no tiene que estar ni caliente ni fría. Fría porque produce Para evitar el shock. hipotermia en el paciente. Recuerden que la piel del paciente es la que produce de alguna manera la temperatura corporal, la que cubre todo lo que es y funciona como regulador de la temperatura corporal. Si nosotros ponemos agua directa fría, vamos a producir una hipotermia en el paciente. Entonces siempre el agua tiene que estar templada, ¿sí? Vamos a ver eso. Es muy interesante este video. Es uno de los mejores, a mí me encanta.
¿Qué? ¿Será que le ponen anestesia, no? Yo creo, sí, sí, sí. Preguntaba lo mismo. Tenreiro, en esta situación sí. Morfina sobre todo, sí. Mal, mirá. Sí, y Con media hora antes, Antes. 20 minutos Claro. antes. Pero el agua cae como tipo ducha con presión. Sí. Hay que ablandar todo ese tejido, ¿no? Claro. Ahí Sí. lo sé. Voy a colocar en bracito, ¿eh? Ay, yo quiero hacer eso. Ay, toca todo, sino que solo la que es floja. Perdón, es más producto de la recuperación de una persona. Prácticamente no le pensaba poner nada. Pero yo no le pensaba poner la que fue el chato porque todavía no me daba tiempo de quitar esto. Pero que se le ponga más café. Pero que cuando mañana me lo tarde, ya ellos que hicieron el par. Ellos me hicieron favor de ponerle la primera de planta. Y se va a hacer uno que ya no tiene. Sí, con el resto. Siendo macerar la... Sí, en vez de echar la piel de café, se empieza a aflojar Qué bueno, profe, cómo se ve. Es Se increíble. ve. No, es genial, profe. Es increíble, sí. Cómo hacen Sí. el destilamiento, ¿no? Sí. Vieron que van a arrastrar con una pinza, van sacando todo lo que es la piel para poder, de alguna manera, prepararla para el resto de la curación. Sí. Sí, todo lo que salga solo. Si no, hay que cortar con la tijera, nada más. Es lo que hacen. Claro. Porque abajo de ese tejido necrotizado se está formando ¿cómo es que Sí. decía ahí? Está El epitalizando. tejido, La epitelización. epitelización. Claro. Sí, vemos. Sí. Expuesta. Expuesta. No, lo que hacen acá, por lo menos en la Argentina, después de esta debridación que hacen la curación del baño, después le colocan la crema esta que les digo, que no tiene nada que ver con el Platzul. Vieron que el Platzul lo que hace es macerar también y a veces perjudicar la piel del paciente. En estos casos el Platzul no funciona como curación.
le colocan el film. ¿Vieron el papel film? El de cocina. Sí. Bueno, mantiene la humedad de la piel de todos los pacientes que tienen alguna lesión a nivel quemadura. ¿Sí? Es lo último que se sabe de los pacientes quemados. Mantienen todo lo que es la curación, y muchas veces cuando son superficiales lo que hacen es mantenerlos con vaselina sólida, ¿sí? Hacen que el paciente cubra una capa de vaselina sólida, ya cuando están casi para terminar de cicatrizar, y después le colocan el film. ¿Vemos el injerto? Ay, sí, por favor. Sí, ¿Cómo se profe. realiza un injerto? ¿Cuál es el procedimiento para realizar un injerto? ¿De dónde sale, no?
¡Qué genial! Ay, no, Muy terrible, Ay, ¡Genial! ¿no? Genial. siento que uno se queda re azorado con estos temas, profe. Genial, la verdad que sí. Wow. Es algo que nunca lo, qué sé yo, uno se gira, pero no de esta forma. No, es terrible para mí. Me parece que me duele más el injerto. Sí, Qué sé yo, no sé. Vieron cómo sangra, ¿no? Como cuando Sí. arrastran toda la parte de la epidermis, cómo sangra la zona. Profe, pero después eso cuando está cicatrizando no queda así como Ahí estoy viendo. uno queda re entusiasmado con estos temas, profe. Le gusta, ¿no? A usted le gusta esas cosas. Ay, me Sí, encanta. profe, este tema me gusta. Con Brites vamos a ir con el Re escarpelo por todos lados. Van a Hay que ir con... desbridar, hay que desbridar. Pero no hay que Bueno, desbridar, sí, hay que desbridar igual. va a ir a sacar piel por todos lados. Bueno, Claro. el doctor Fortunato Benaim es el que creó de alguna manera el banco de piel, ¿no? Ese banco de piel hace a que la gente, y sobre todo los que donan los órganos, vieron que la donación de órganos, una de las donaciones más importantes es la piel. La piel. Van a buscar, cuando están donando los órganos los pacientes, muchos van a buscar la donación de piel. Entonces, él la creó, ese lugar, ese banco de piel. ¿Qué le pasa, Cero? Se miran Hay que donar, hay que donar. Ay, estos temas. Pero son un poco piel, porque no sabes que son las partes donde en realidad va a tener. Uy, qué lástima, no se escucha, Brites. Se te entrecorta, Martu. Que muchas personas no dan que el tema que piensan que le van a sacar de todos lados y no, te sacan de partes donde en realidad no lo De zonas donde no se vea. Sí. Claro, por la estética, ¿no? Muchas veces los injertos que se hacen también son de manera estético, ¿sí? Vieron que les colocan toda una serie de cremas para mantener la hidratación de esa piel, porque la idea es que la piel se mantenga hidratada para no secarse y no producir este acartonamiento que vimos recién en la debridación, ¿no? Para que no rechace ese injerto. Bueno, vamos a seguir con la clasificación del dolor en los pacientes quemados. Dijimos que en el primer grado siempre hay un dolor, ¿sí?
un dolor moderado porque tiene que ver con el daño epitelial, ¿sí? De la epidermis. En este tipo de pacientes, los analgésicos no opioides va perfecto, ¿sí? Los analgésicos débiles como el ibuprofeno, puede ir tranquilamente. Claro, En todo el- lo que son los AINES. Claro, todo lo que tenga que ver con AINES, ¿sí? En el segundo grado ya estamos viendo que hay acá hay más dolor, ¿sí? Porque hay compromiso en la vascularidad, ¿sí? En la dermis, sobre todo. Sí. Y acá los opioides potentes son los más recomendados en este segundo grado o en las quemaduras del tipo AB, pero B. Son las profundas, no las superficiales, ¿sí? En este tipo de lesiones, aquí podríamos ir tranquilamente con los opioides potentes. Y las de tercer grado, ya cuando no hay dolor, ¿sí? Solamente van a estar medicando al paciente cuando se hace la debridación o los baños estos que acabamos de ver, ¿no? Porque Claro. si bien no produce dolor porque hay falta de nervios sensitivos en esa lesión, pero al estar removiendo constantemente las capas de la piel, ¿sí? Produce muchísimo dolor en las zonas de los alrededores que tiene el paciente. Sí. ¿Sí? Hay distintos tipos de dolor en el paciente quemado. Primero está el dolor en reposo, que es un dolor continuo, ¿sí? Es un dolor moderado y de intensidad. Sobre todo cuando están los pacientes en las primeras etapas de la lesión, vieron que el paciente cuando tiene una lesión de nivel A, hay una inflamación, ¿sí? Y esa inflamación o edema que produce la quemadura, la tenemos que mantener siempre elevada, ¿sí? Y el reposo es importante en ese tipo de lesión para poder disminuir el dolor. Y el dolor por procedimientos, esto que acabamos de ver, la curación en sí, cuando el paciente está internado, tiene determinados horarios en los que el enfermero tiene que ir viendo cuál es el horario que le corresponde al paciente para ir dándole la medicación que corresponda para ingresar a hacer la curación, ¿sí? La curación o la debridación que tengan que realizar con el procedimiento. Y el dolor posoperatorio, ¿sí? Que dijimos que cuando se hace la escaractomía, ¿sí? El paciente hay que administrarle seguramente opioides fuertes, potentes, como la morfina, el fentanilo, ¿sí? En este caso, el paciente cuando va al quirófano, vamos a tener que administrar ese tipo de medicación. Creo que lo vimos también en postquirúrgico, ¿se acuerdan? Que Sí. dijimos que el paciente cuando viene de la cirugía, lo vamos a tener sedado. En este caso, Sí. seguramente va a haber una sedación, pero a nivel regional, ¿no? Y el dolor clónico, que ya está propiamente dicho después de la cicatrización de las quemaduras. Existe un dolor todavía. La compañera que recién dijo todavía le duele, ¿no? Dijo, o escuché mal, que todavía siente, no sé cuánto hace que pasó el episodio de la quemadura, no ingresó, ¿no? No. ¿No? No ingresó. No se escucha, mi amor.
me quemé con el baño escape. Sí. Me lo Bueno, qué pena, Brita. Escucha, tiene mala señal. Debe ser porque está nublado. Bueno, acá en las etapas de la evolución del dolor, tenemos que en las primeras 72 horas, el dolor siempre es intenso, ¿sí? En la etapa aguda, que va desde 3 a 5 semanas, el dolor es oscilante, ¿sí? Es intenso, y en la etapa crónica, ya gran parte del dolor es casi como que no existe, ¿no? Acá podemos decir que en esta etapa el uso de los AINES es ideal para este paciente. Esta es una tabla de la morfina, ¿sí? De cómo se podría administrar en algunos casos en los pacientes quemados, ¿sí? Hay dosis en bolo. Vieron que cuando, estos son más los famosos rescates del dolor, ¿sí? Cuando un paciente tenemos con mucho dolor y la analgesia no es suficiente para requerir las necesidades de ese paciente, seguramente nos van a pedir que hagamos rescate de morfina en bolo, ¿sí? Siempre la ampolla se va a diluir en 10, o mejor dicho, en 9 mililitros de solución fisiológica, porque si tenemos una jeringa de 10 y la ampolla tiene 1 mililitro, vamos a diluir 9 mililitros de solución fisiológica y ahí tenemos 10 mililitros, ¿sí? Siempre nos van a pedir que en el rescate, por lo general, le demos 2 mililitros, ¿sí? Cada 5 minutos, para obtener ese efecto en el paciente, ¿sí? Tiene que ver con el kilogramo peso también, hay que ver qué contextura tiene el paciente, y todo eso nos va a decir el médico porque va a sacar los cálculos para poder administrar esa analgesia en el paciente. ¿Sí? Sí. Otra de las cosas que es importante cuando nosotros estamos con un paciente de un gran quemado es la profilaxis de la antitetánica, ¿sí? Si el paciente no obtuvo la antitetánica, le tenemos que colocar el toxoide y más la gamma globulina, ¿sí? Si Claro. estuvo vacunado, solamente con el toxoide tetánico es suficiente, ¿sí? Eso nos va a manifestar el paciente. ¿Sí? Sí. ¿Y cuáles son los materiales para la curación? Lo que necesitamos, sobre todo en las guardias, cuando están en contacto con el paciente en primera mano. Siempre van a tener vendas tipo camisa. Estas vendas son como si fuera, ¿vieron? Como si fueran las vendas redondas que podemos introducir la mano. Le dicen tipo camisa también porque se puede abrir como si fueran las de los Media yesos. antitrombótica. ¿Eh? Como la media antitrombótica. Bueno, como... parecida, no tiene la misma, pero... Claro, sí. Sí. El mecanismo. Sí, son... Mire, existen hasta las vendas tipo camisa como de forma de dedo. En ese tamaño también vamos a encontrar. Una de las funciones que hace el enfermero, o una de las intervenciones que hace el enfermero cuando hace la curación, también tenemos que tener en cuenta el tipo de vendaje que vamos a hacer, ¿no? Porque imagínense que si es una mano la que se quemó, entre medio de los dedos tenemos que vendar haciendo una separación de cada uno de los dedos para que no se pegue, ¿sí? Hay que evitar que se peguen los dedos para después no lesionar más la piel del paciente. Entonces tenemos esas vendas tipos camisa
que tienen del tamaño del dedo, donde nosotros podemos hacer la curación, colocamos las gasas entre medio de los dedos y vamos colocando esa bendita tipo camiseta para poder separar cada uno de los dedos, ¿sí? Y el papel film es muy importante en estas curaciones. El instrumental siempre para retirar el vendaje sucio, porque estas son curaciones que seguramente se hacen. En el Hospital Quemado tienen, aparte de la guardia, tienen consultorios donde se citan a los pacientes para hacer este tipo de procedimiento, ¿no? Hay que hacer las curaciones y no se permite que el paciente lo toque a la curación, ¿sí? Ahí mandé la imagen. Lo hacen, ¿la mandó? Sí. Bueno, ahora la voy a mirar. Lo hacen ellos en el consultorio, ¿no? Entonces citan al paciente para poder realizar este tipo de curaciones, ¿sí? La pinza Kocher, que es la que ustedes tienen, la tijera pico, que es esta, ¿sí? ¿Qué más? La pinza de disección. Esta es la pinza de inserción, ¿sí? Sí. Instrumental para curación. Siempre la curación, como es estéril, siempre la van a estar agarrando con una pincita, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con gasas estériles para hacer la curación. Incluso vamos a utilizar guantes estériles. Sí, guantes estériles sobre todo, sí. Profe, en el video del injerto me pareció ver que la gasa era de color verde o fue No, solamente... le pusieron como si fuera un líquido furacín, se llama. Le rociaron furacín. Pero puede ser que venga un tipo de gasa especial que no sé si creo que es de color verde o algo así. No, lo que vos decís es la famosa gasa furacinada, que es de color como marroncito, dorado. Sí, amarilla, la gasa furacinada. Amarilla, sí. Sí, la gasa ¿Eso se puede utilizar también? No, no se recomiendan las quemaduras, la gasa furacinada. No se recomienda. A ver, la gasa furacinada lo que tiene el elemento de la furacin es aceitoso por ahí. No sé por qué no se recomienda, porque en realidad debería de funcionar. Pero vieron que se colocó furacin, que es más líquido, eso que rociaron ellos, que tiene que ver con algo, con un antiséptico, ¿no? Para no producir infecciones y para poder separar y mantener el líquido de la piel. ¿Sí? Sí. Bueno, acá este es un esquema de lo que vendría a ser una curación en el Hospital Quemado, ¿sí? Las pacientes de qué forma son distribuidos en las citaciones para poder hacer las curaciones. Las quemaduras del tipo A siempre son citadas a curar una vez a la semana. ¿Por qué? Porque tienen menos complejidad, ¿no? Una vez a la semana el paciente ingresar a los consultorios ya citados con fecha para poder ingresar y se realiza la curación. Las del tipo AB son citaciones que hacen a 2 veces a la semana, ¿sí? Y las quemaduras de tipo B, AB y B, estas son las AB, las profundas, ¿sí? ABB, profundas, y las B, que ya son completamente profundas, la citación son de 3 veces a la semana, ¿sí? Y los tópicos que siempre van a utilizar dentro de las curaciones, dijimos que el iodopovidona no se está usando mucho en las curaciones, más bien se está usando la furacenida, sí, clorexidina. La clorexidina, perdón. La clorexidina es uno de los tópicos que se emplean para hacer el lavado, ¿sí? La sulfadiazina de plata con lidocaína, este es el famoso Platzul, ¿sí? Que se utiliza más en algunas zonas, sobre todo en lo superficial, no tanto en las quemaduras, en las de tercer grado o en las de tipo B,
no se utilizan en las de tipo B, ¿sí? Bueno, aquí terminamos. Ustedes tienen en la plataforma un cuestionario del cual hay que realizarlo, que tiene que ver con lo que es todas las intervenciones de enfermería en cuanto a lo que es el grado de cada una de las lesiones, ¿sí? No es muy difícil, tampoco se extiendan, ¿no? No me corten y peguen, lo que necesito es que lo puedan leer. ¿Por qué digo que lo necesito que lo lean? Porque he detectado que no han leído muchos la bibliografía de oncológico, ¿sí? Todo lo que tenían que ver con cuidados de enfermería, ninguno, no es que ninguno, no voy a generalizar, pero muchos no leyeron, no leyeron. Así que bueno, nada, les preparé eso, que tiene que ver solamente con las quemaduras de primer, segundo y tercer grados, estas que dijimos que son las A, AB, ABB y ABA, ¿no? Sí. Para hacer el cuestionario. Lo que vamos a ver la semana que viene son las quemaduras a nivel electricidad, ¿sí? Y vamos a ver también las quemaduras que tienen que ver con los ácidos, con los químicos, ¿sí? Que eso no se los incorporé en la bibliografía o en el cuestionario por ahí lo incorporo para la semana que viene, ¿sí? Bueno, ¿esto lo tenemos listo para el día, lo cargamos hasta el día martes o para el día jueves, profe? Si digo que es para el día, creo que les puse una Martes. semana, ¿no? Una semana les puse. Ahí le digo, espere que le digo. Yo creo que les puse una semana. Actividad módulo paciente quemado, dice jueves 21 de octubre a las 0000. Jueves 21, el semana que viene. Claro. Sí, 6 días y 1 hora. Sí. Jueves que viene. Sí. Fíjense que son cosas puntuales que pregunto en cuanto a lo que es los cuidados de enfermería, ¿sí? Sí, son ¿Qué es lo 21 que preguntas, hace? no son complicadas. No son complicadas. Traten de no extenderse mucho, de sacar lo más importante, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando un paciente ingresa o tenemos un paciente que recién se quemó y lo vamos a poner bajo el agua, ¿sí? No le vamos a poner ningún elemento que tenga que ver con algo frío, directo de la heladera, ni sacado de agua fría de la heladera, sino que con agua templada de la canilla podemos mantenerlo al paciente tranquilamente, y eso lo dice la bibliografía. Hay muchas cosas que pueden llegar a servirle. Sí. ¿Sí? Y lo vemos la clase que viene. La clase que viene, por ahí podemos poner una puesta en común de lo que ustedes encontraron. Para el lunes, ¿Sí? entonces. No, el lunes no, el jueves. El jueves. Ah, bueno, porque recordá que el lunes. No hay tiempo para que lo hagan hasta el jueves. Y el Imagínense, lunes no tenemos mucho tiempo tampoco. claro, no tienen mucho tiempo. Igual ya se nos fue el feriado. Tenemos uno más, pero falta mucho. Falta un montón todavía. Falta mucho, falta un mes. Bueno, los dejo tranquilos. Bueno, profe, le hago una consulta sacando de esto el tema sobre los parciales. Ah, no les di las notas, es cierto, se las paso ahora. Bueno. Sí, no les di las notas porque pensaba hablarlo con ustedes, pero... Y estamos a tiempo, profe. Estamos a tiempo para que lo hablen. Pero no están todos. Ah. Entonces sería una cosa como injusta. Acá solamente encuentro a los que aprobaron, ¿no? Que son los 4 que aprobaron. Qué buena noticia, entonces, profe, ya nos adelantó mucho. Por supuesto, López, usted aprobó, Pablo aprobó, pero bueno, el resto obviamente no se presentó. Yo no me pude presentar. Sí, no se haga problema, me di cuenta que la mayoría no se presentó, pero bueno, no importa. Tengan en cuenta, chicos, que se les va a juntar mucho, porque entre el proceso que voy a corregir, a los que todavía no les corregí, que fueron los que no se presentaron, yo prioricé en eso también. Yo creo que soy muy justa, ¿no? Que los chicos que tienen la corrección del proceso fueron los que
aprobaron y los que se presentaron en el parcial. No importa si aprobaron o no aprobaron, se presentaron. Y eso para mí tiene un valor y un peso importante. El resto que no se pudo presentar, no importa el motivo que sea, lamento muchísimo si es un motivo feo, pero me pareció justo darle el tiempo y la dedicación a los alumnos que dedican a la materia, ¿no? Y que de alguna manera le ponen un minuto por lo menos para poder, o aunque sea comunicarse con el docente. Nosotros cuando pedimos que nos digan si se van a presentar o no, ninguno contestó. Y me parece también, de parte mía y de parte de la docente, voy a hablar de parte de la docente que no está, pero nos parece una falta de respeto, ¿no? Que no se nos diga, por lo menos se nos mande un mensaje diciendo no me voy a presentar porque no sé, porque no tuve ganas. Y está válido, es válido, no tienen ganas, está bien. Pero se les preguntó muchas veces, ¿sí? Y me parece que si no tienen interés ni siquiera de informarle al docente que no se van a presentar, ya está, yo dedico el tiempo realmente a los alumnos que realmente necesitan ese esfuerzo que han puesto, ¿no? No digo que lo voy a dejar de lado a usted, digo que este fin de semana me voy a sentar y le voy a dedicar el tiempo a ustedes, mientras el resto hace la actividad y la entrega. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Cuando ustedes quieran, me dicen, me lo pueden mandar por WhatsApp, yo les habilito después yo creo que tienen para subirla en cualquier momento, después me voy a fijar. Pero avísenme cuando está, así yo ya sé que ese fin de semana me puedo sentar a corregir. ¿Más o menos se dieron cuenta cada uno de qué errores tuvieron? Sí. Algunos fueron pocos errores, otros fueron muchos. ¿Le parece que sea para este fin de no para el otro, profe? Como quieran ustedes. Así no se le junta con la corrección de los trabajos de esta semana. ¿Tan rápido me va a hacer el trabajo? ¿A cero? No, rápido no, pero digo, porque después... Nosotros le tiene que avisamos, corregir algo profe, más. tranquila. Claro, nosotros le avisamos, Bueno, tal cual. Gracias, López. Avísenme porque tengo todavía para corregir lo de Rodríguez, lo de Chura. Hay unos cuantos alumnos que todavía no les corregí el proceso, que lo pienso hacer este fin de semana, así que nada. Si tienen alguna duda me avisan, si tienen alguna duda sobre el proceso, sobre la corrección, me avisan o me mandan un WhatsApp por privado, me preguntan, ¿sí? No hay ningún problema, pero bueno, nada. Gracias chicos por estar. A usted, profe, por la Pues, excelente clase de hoy, que aprendimos. Cero, mentira, a mí nunca me dice eso usted. Sí, profe, hoy te lo digo porque la clase estuvo fabulosa. Yo Sí, me la voy verdad a... que a usted le Yo ya encantó interesante. es terrible. No, me encantó. Yo ya quiero desbridar a todo el mundo. Le voy a pasar un... Él quiere debridar a todo el mundo y quiere hacer injerto. Horrible. También, sí. Andrés López Brites, los voy a desbridar a los... Ay, qué horror. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Que descanse. El martes en el instituto, sí. Muchas El gracias, lunes a la profesora. noche. Hasta luego. No, por eso, el lunes nos vemos y el martes Sí. en el instituto, dije. Bueno, nos vemos. Bueno. Chao.